Del latín oraculum, el oráculo es una respuesta divina que llega a las personas a través de los sacerdotes u otros ministros. Dicha respuesta incluso puede reflejarse mediante señales físicas o símbolos que son interpretados por los especialistas. Se conoce como oráculo también al lugar donde se realiza este tipo de consultas y se recibe la respuesta. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video programa de hoy hablaremos de los oráculos. Continuamos con el video. La palabra oráculo proviene del latín oraculum, derivado de orare, hablar, y el sufijo instrumental culam, en el sentido de que se trataba de un instrumento para hablar con los dioses, o en todo caso una respuesta oral breve de su parte por extensión. Se llama también oráculo al lugar en donde se hacen este tipo de consultas. Uno de los oráculos más conocidos en la antigüedad es el oráculo de Delfos, situado junto al monte Parnaso. Fue uno de los más importantes de la antigüedad. El lugar, consagrado al dios Apolo, era considerado como el ombligo del mundo, por eso presenta una piedra esculpida denominada onfalio, ombligo. No obstante, aunque el de Delfos es quizás el oráculo más conocido de cuantos existieron en la antigüedad, tampoco podemos pasar por alto otros de gran calado y valor. Este sería el caso, por ejemplo, del oráculo de Olimpia, que era un templo donde se le rendían honores a Zeus. Además de lo expuesto, no hay que olvidar que no solo los griegos contaron con oráculos, sino también otras culturas y civilizaciones. Así, por ejemplo, en el caso de Egipto, uno de los más importantes fue el de Siwa, que estaba erigido en honor al dios Amon-Ra y que tiene el privilegio de haber sido utilizado por ilustres personajes como Alejandro Magno. Ejemplos similares pueden hallarse en casi todas las culturas antiguas, la china, la india, la mesoamericana, etc. Muchas profecías y anunciaciones tuvieron un origen oracular, es decir, fueron pronunciadas por un oráculo. Los oráculos funcionaban de manera similar a la adivinación y recurrían a mecanismos y métodos muy distintos para solicitar e interpretar la palabra divina. Por lo general, las respuestas de todo oráculo eran enigmáticas, o sea, se daban en forma de acertijo o en forma de una oración ambigua, con múltiples sentidos, que al solicitante le tocaba entender por propia cuenta, o con la ayuda de un guía o sacerdote. También existió una larga tradición de libros oraculares, es decir, de libros místicos o poéticos cuyo contenido podía consultarse al azar, o mediante algún tipo de sistema, para obtener respuestas a los dilemas de la vida cotidiana. El I Ching, libro de las mutaciones, escrito en China hacia el 1200 a.C., es uno de los ejemplos más famosos de este tipo de textos, que podía ser consultado mediante un par de monedas chinas. Sin embargo, otros libros religiosos como la Biblia son utilizados con este mismo sentido oracular por sus fieles, leyendo algún versículo al azar o algún versículo específico dependiendo de las situaciones a enfrentar. En el caso de los romanos, además de los que habían heredado de los griegos, merece la pena destacar aquellos otros que fueron puestos en pie. Entre los mismos se encuentra, por ejemplo, el de Sibila de Cumas. Fenicios y hebreos también tuvieron sus propios oráculos, y lo mismo sucede de manera mucho más frecuente con los Yoruba, que son un pueblo africano. En concreto, la evolución de estos ha propiciado que se tengan diversos instrumentos para conseguir obtener información del oráculo: cocos, semillas de cola o caracoles. Para entender un poco más de la importancia que tenían los oráculos en las culturas antiguas, es su contacto con lo divino, con los dioses, ese diálogo entre el hombre y los dioses, por intermedio de una persona elegida para servir de puente espiritual entre el hombre y Dios. Por lo general, las encargadas de esta comunicación eran mujeres, como por nombrar unas mujeres muy importantes en estas tareas eran las pitonisas, la mujer que se encargaba de recibir las inquietudes y trasladárselas a los dioses para luego responder en su nombre. Estas sacerdotisas vivían en el templo y se sentaban sobre un mueble conocido como trípode para dar los oráculos. El oráculo de Delfos recibía la constante visita de los griegos que deseaban realizar consultas a las divinidades para conocer su futuro. Los gobernantes de la época, de hecho,
basaban sus decisiones más importantes en las respuestas que percibían de este oráculo. Hoy, por extensión, se conoce como pitonisa a todas aquellas mujeres que se atribuyen ciertos poderes sobrenaturales. Una pitonisa puede ser una bruja, una divina o una maga. En la actualidad, la sociedad suele descreer de la capacidad de aquellos que aseguran poder anticipar el futuro o comunicarse con las divinidades, por lo que no son muchas las personas que se definen como pitonisas. Una pitonisa que sin lugar a dudas ha dado que hablar en el último siglo fue Jane Dixon, autoproclamada psíquica y astróloga nacida en el año 1904 en Norteamérica, donde falleció 93 años más tarde. En gran parte, debió su fama a las diversas columnas acerca de astrología que redactaba en los periódicos de la época y a sus casi 10 libros, el último de los cuales se publicó un año después de su muerte. Entre sus predicciones más destacadas se encuentra la que hizo referencia a la muerte del presidente John F. Kennedy. 4 años antes de las elecciones de 1960, Dixon anticipó que el ganador sería un demócrata y que moriría en funciones o sería asesinado. También fue resonada su declaración acerca de las heridas que recibiría uno de los papas del siglo XX, casi 30 años antes de que Juan Pablo II sufriera un atentado. Uno de los rasgos que suelen compartir las pitonisas más conocidas es la necesidad de controlar su imagen pública, así como lo hacen las divas del mundo del espectáculo. Y Jane Dixon no fue la excepción. Entre los libros de su autoría se encuentra su autobiografía, en un intento de que la gente la recordara como ella quería, viendo en primer plano sus aciertos y sus éxitos, y dejando en las sombras las inconsistencias que toda psíquica tiene una vez cada tanto. Como dato curioso, a pesar de que su marido se hubiera divorciado antes de contraer matrimonio con ella, y de practicar una actividad no muy bien vista por la Iglesia, ella aseguraba ser católica y agradecía su don a Dios. En los tiempos modernos y con el auge de la nueva era, estas personas que tenían estas facultades tuvieron que mantenerse más herméticas y no estar tan ligadas al medio del espectáculo, ya que con esta nueva era empezó a surgir líderes espirituales y de contactados, congregando adeptos y haciendo un buen negocio, con prácticas antiguas y herméticas, las cuales casi nadie conocía. En nuestros días vemos muchos charlatanes los cuales han estado creando una imagen negativa para aquellas personas que sí cuentan con facultades psíquicas y de interpretación. La diferencia con el pasado es que antes eran parte de la cultura, las creencias y la vida de las ciudades, de ahí su importancia. Ahora, son una forma de engaño y estafa a quienes creen en ellos. Los oráculos más consultados en la actualidad. Entre los oráculos más consultados tenemos el tarot. Se trata de un medio de adivinación de hechos pasados, presentes y futuros, aunque sus seguidores aseguran que se trata también de una herramienta para la meditación, el crecimiento espiritual, la reflexión y el autoconocimiento. El tarot se trata, en definitiva, de un sistema simbólico que consta de 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores representan principios universales a la existencia humana, mientras que los arcanos menores se relacionan con acontecimientos cotidianos. La astrología. La astrología profundiza en la relación de la Tierra y la vida que se desarrolla en ella, con respecto a las posiciones y movimientos de los astros y regiones siderales que nos rodean. Tales energías se transmiten a través de los planos astral y mental, teniendo, de ese modo, una repercusión directa en todos los fenómenos físicos. Se basa en el principio de que cualquier fenómeno físico tiene su correspondencia con la dimensión astral mental, pero no todo movimiento o vibración de las partículas astrales y mentales tiene forzosamente que manifestarse o dejarse traslucir como un fenómeno físico. Son, por tanto, los planos superiores de manifestación los que rigen a los inferiores. La materia es espíritu densificado y el espíritu es materia sutil. La astrología constituye una fisiología planetaria. Es posible obtener información sobre la personalidad de los seres humanos y realizar predicciones a partir del estudio de los astros. Los astrólogos, por lo tanto,
analizan la ubicación y los movimientos de las estrellas para brindar datos sobre el carácter de los individuos y anticipar hechos que ocurrirán en el futuro. La historia de la astrología es muy amplia. El ser humano lleva milenios mirando al cielo para encontrar respuestas a sus preguntas existenciales, y esto se ha dado en todas partes del mundo. Los chinos, los mayas y los hinduistas, entre otras culturas, encontraron relaciones entre los eventos astronómicos y la realidad en la Tierra basados en la observación de la bóveda celeste, y esto derivó en el desarrollo de complejos sistemas de predicción. La bola de cristal. Antes de hablar de la adivinación por medio de la bola de cristal, cristalomancia, habría que citar los espejos como precursores y las aguas como antecesoras de los dos. Las primeras referencias nos llevan a Egipto, donde los sacerdotes consultaban la bola a diario. Pitágoras, Aristóteles, Alejandro Magno y Apuleyo se dejaron tentar por su magia y hubo quien por eso fue condenado a la hoguera acusado de brujería. Filósofos, astrólogos y alquimistas usaban la bola para favorecer la concentración. La bola de cristal es uno de los oráculos más antiguos de la historia de las artes adivinatorias que nace tras la observación de las aguas de los ríos. Su interpretación es mucho más fácil de lo que puede parecer a simple vista. Solo es preciso relajarnos y zambullirnos en su interior, con la mente abierta y el espíritu relajado. El pozo de café. El inocente café que nos preparamos por la mañana, o el que degustamos tras la comida, puede ser un interesante y fácil método de pronóstico y observación. El azar y la influencia que genera quien degusta el café provocan que en la taza y también el plato queden restos o señales que nos desvelen dudas y aclaren conceptos. La cafeomancia es el arte adivinatorio encargado de analizar todo lo relativo al café. Aunque la tradición de la cafeomancia se la adjudica a los franceses del siglo XVII, según parece, la costumbre de escudriñar lo que podía marcar un tazón que había contenido café es bastante más antigua. Posiblemente debemos remontarnos a un origen indeterminado en el continente africano y también en el asiático. Desde allí, los viajeros y comerciantes europeos lo exportaron a otros países, aunque la primera obra conocida que aborda el tema corresponde a un adivino florentino, Tomás Tamponelli. Él fue quien redactó un sencillo manual de cafeomancia allá por el siglo XVII. También sabemos que las cortes de los zares de Rusia y los caravasares, albergues en los que descansaban las caravanas, eran lugares donde la práctica de la cafeomancia se trataba de una buena excusa para pasar un rato agradable y desvelar el futuro. Hay quien ubica también los inicios de este arte en la antigua China, donde se observaba el futuro en el interior de las campanas. Las tazas de té chinas dadas la vuelta parecen pequeñas campanas, y así se acabaron asociando los restos de té con la lectura posterior de cualquier bebida, por ejemplo, el café o el vino, en el caso de los romanos. El péndulo. La radiestesia es la facultad de percibir las ondas y las radiaciones que emiten los objetos y los cuerpos. Se refiere también a la capacidad de adivinar situaciones o momentos críticos de nuestra vida. Algunas personas, denominadas radiestesistas, poseen una sensibilidad especial para detectar estas ondas y estas situaciones y la utilizan tanto para predecir circunstancias de la vida como para encontrar corrientes de agua, vetas de minerales, restos arqueológicos, tesoros, cadáveres enterrados, objetos perdidos, personas y animales desaparecidos, etc. Estén donde estén y aunque se hallen a una gran profundidad bajo tierra o a una distancia enorme. Aunque se puede aplicar a todos los campos de la vida y a través de ella encontrar todo lo que uno busca, el aspecto más conocido es su uso en la localización de aguas subterráneas y minerales. Sin embargo, su uso está también muy extendido dentro del mundo esotérico y se utiliza con bastante frecuencia para obtener respuestas sobre temas más personales y espirituales, por ser un método que da muy buen resultado en el campo de la adivinación y constituye un oráculo al que podemos recurrir cuando necesitamos una respuesta sobre algún tema concreto. El péndulo es uno de los instrumentos utilizados por los radiestesistas para conseguir sus fines.
Consiste en una masa suspendida de un hilo o una cadenita de entre 5 y 25 centímetros de longitud, de forma esférica o alargada, confeccionado generalmente en metal, madera o cristal. Se utiliza sosteniendo el hilo o la cadena con los dedos pulgar e índice, teniendo la precaución de recoger los demás dedos para que no toquen el hilo. Lo suspendemos sobre el objeto del cual queremos obtener información, nos concentramos sobre el asunto a consultar y formulamos las preguntas de manera que el péndulo tenga la posibilidad de responder sí o no. El péndulo gira de forma circular en un sentido o en otro dependiendo de las características de la persona que lo utiliza. Unas veces el sí estará relacionado con el movimiento circular de las agujas del reloj y el no con el movimiento circular contrario a las agujas del reloj. Otras veces será la inversa, el no corresponde al sentido de las agujas del reloj y el sí al sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso es importante saber cómo se manifiesta el péndulo dependiendo de las características de la persona. Tabaco. El tabaco desde hace siglos ha sido un gran protagonista en lo que se refiere al campo de la santería, magia y adivinación. Constituye una técnica totalmente diferente a otros oráculos de adivinación, ya que es el humo y las cenizas los que hablan de nuestro pasado, presente y futuro. Desde hace muchas décadas ya era costumbre que altas mujeres con pañuelos atados a la cabeza emplearan este elemento como medio para descifrar qué le deparaba el destino a personalidades de gran importancia en los siglos pasados. Hoy los métodos han cambiado, pero el interés por la adivinación persiste, y la lectura del tabaco es una interpretación moderna de aquella antigua mancia. Estamos hablando de la tabacomancia, método de adivinación por medio de un puro o cigarrillo. La lectura de la suerte con el tabaco se origina en la cultura afrocubana y se practica en algunas tradiciones espirituales como la santería y el candomblé. La técnica implica quemar tabaco y dejar que el humo se extienda alrededor de la persona mientras el practicante de la tabacomancia interpreta los patrones y símbolos que ve en el humo. La tabacomancia en Latinoamérica es uno de los oráculos más utilizados y consultados. Las runas. Cuenta la leyenda que Odín viajó hasta las ramas de Yggdrasil, el árbol mundo, para recibir del gigante Mimir los conocimientos que él poseía y que solo aquellos que bebiesen de las fuentes de la sabiduría podrían tener. El padre de todos los dioses se arrancó un ojo y lo lanzó a las fuentes para ser digno de beber, pero el resultado que obtuvo no fue suficiente para saciar sus ansias de poder y sabiduría. En un ataque de cólera, Odín acabó siendo atrapado por las raíces de Yggdrasil y quedó ahorcado de una de sus ramas y con una herida de lanza en su costado. Allí pasó 9 noches en las que, habiendo aprendido de su error, decidió rendir su soberbia y se ofreció a sí mismo como padre de todos. Tras más de una semana allí colgado, sin comer ni beber, Odín descubrió el secreto de las runas y se apoderó de ellas para, según las versiones, hacérselas llegar a los hombres como un don divino. La relación entre Odín y las runas está recogida en varias inscripciones rúnicas como la de la Piedra de Nolevi, Suecia, del siglo VII o la Edda Poética, un relato en prosa escrito por Snorri Sturluson en el siglo XIII donde se recogen las principales leyendas de la mitología nórdica y las historias de los grandes héroes vikingos. Varios pueblos germánicos las utilizaban para escribir, alemanes, godos, frisones y anglosajones, así como los pueblos norgermánicos, de los que descendían los vikingos. A juzgar por las muchas inscripciones tempranas, encontradas en un área bastante reducida, es de suponer que Dinamarca es la cuna de las runas, según la teoría del runólogo Erik Moltke. Las piedras rúnicas nos proporcionan una valiosa información sobre la vida social de entonces, nos hablan de las creencias religiosas, organización social y vínculos de lealtad. Evocan los derechos y las ocupaciones de las mujeres y se hacen eco de los viajes de los vikingos a lugares lejanos, sus incursiones, pillajes y expediciones comerciales. La etimología de runa nos lleva al término nórdico de rene, vinculado a los misterios y los secretos. El concepto se emplea con referencia a los caracteres que utilizaban los antiguos escandinavos para escribir en lenguas germánicas. Las letras llamadas runas también se utilizaron en las Islas Británicas,
Por otro lado, a lo largo de la antigüedad clásica y el medioevo, incluso antes y durante el fenómeno conocido como cristianización, en el cual muchos europeos fueron convertidos a la religión cristiana, los alfabetos rúnicos también fueron usados en Europa oriental y central. Los antiguos escandinavos sostenían que las runas tenían un origen divino. Por ese motivo, las runas también tienen una connotación esotérica y se emplean para la adivinación. Se denominan piedras rúnicas o simplemente runas a elementos que disponen de runas grabadas sobre su superficie. El adivinador arroja las runas sobre una mesa, haciendo que las piedras se ordenen al azar. La persona, de este modo, lee las runas y puede predecir el futuro. Estos son algunos oráculos utilizados y consultados en la actualidad, aunque anteriormente lo mencionamos. La diferencia con el pasado es que antes eran parte de la cultura, las creencias y la vida de las ciudades, de ahí su importancia. Ahora, son una forma de engaño y estafa a quienes creen en ellos, pero afortunadamente aún quedan personas que estudian y tienen un respeto hacia estos elementos de consulta y es rescatable en los tiempos que vivimos. Al llegar al final de este video solo nos queda añadir que, cualquier oráculo según su método y su interpretación, así como el intérprete del mismo, lo haga con honestidad y con verdadera vocación, nos puede guiar o prevenir, o simplemente nos puede dar nociones de nuestro presente y futuro, haciendo una introspección hacia nuestro pasado para corregir y enriquecer nuestro crecimiento espiritual. De eso se trata la consulta entre nuestra parte física y nuestra parte espiritual, una conexión con la energía creadora. ¿Conocían de estos oráculos? ¿O en algún momento de sus vidas han consultado alguno de estos oráculos? Déjanos tus comentarios. Esperando que este video programa les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver nuestro contenido y seguir apoyándonos. Felices lunas.